Cordial saludo, emprendedores y empresarios. En la sesión de trabajo de hoy vamos a continuar desarrollando las técnicas, métodos, herramientas y procesos que hacen referencia a cómo ir elaborando un plan de ruta para poder inyectar capital a la empresa, actividad productiva o negocio, dependiendo de cuál sea lo que ha definido el emprendedor y el empresario. Y esto se realiza a través de un plan de negocios o de un proyecto empresarial. Estos dos instrumentos, estos dos métodos a través de los cuales se plantea, define, identifica, estructura y calcula de manera sustentada y argumentada cómo obtener capital, bien sea de trabajo o de infraestructura, con el enfoque de crear o de fortalecer empresa. Eso también lo define el emprendedor, el empresario, sus directivas, socios, accionistas, propietarios o inversionistas de esa empresa. Antes de dar inicio a nuestra sesión de trabajo de hoy, quiero nuevamente invitarlos a ustedes a que se suscriban al canal, igualmente a que esta información la compartan con aquellas personas que ustedes consideren que esta información es importante y valiosa para que logren los resultados que toda persona está buscando, ese camino al éxito que cada persona está buscando. Entonces, por ello, la solicitud que les hago, que les solicito, de que transmitan esta información a otras personas para que también se suscriban al canal y el canal se vaya fortaleciendo y esta propuesta de servicio FOMEPYME logre dentro de varios propósitos que tiene, uno de los importantes es prestar ese servicio, esa orientación, esa guía, esa asesoría para que la persona consolide esas ideas, esa empresa. Igualmente no dejen de hacernos sus comentarios. Debajo del video está dispuesto en el canal para que hagan sus comentarios. Si alguien requiere de un seguimiento, de una asesoría, de un acompañamiento en una idea o en una empresa, también nos lo hace saber para ponerme en contacto con ustedes y brindarles la orientación y la asesoría, brindarles el servicio. Entonces, por favor, no olviden la suscripción al canal para que el canal se fortalezca, para que el canal crezca y continuemos brindando esta alternativa a los emprendedores y empresarios para crear o fortalecer empresa y lograr esos resultados de camino al éxito que están buscando. Entonces, iniciemos nuestra sesión de trabajo de hoy, que ya es la tercera parte de esta propuesta, que eso significa el 3. Esta propuesta está estructurada en siete partes. Esta es la tercera parte. Y esta tercera parte hace referencia a lo que estaba yo describiendo al inicio de la presentación de la sesión de hoy de trabajo, que es cómo elaborar esa estructura para un plan de negocios o un proyecto empresarial, sea el enfoque de crear o fortalecer la empresa de una manera técnica, de una manera en que esté sustentada y argumentada con base en métodos, en herramientas, en técnicas, en procesos, para que quede muy bien sustentado y argumentado, muy bien estructurado y se facilite la obtención de ese capital, sea capital de trabajo o capital de infraestructura. Este proceso formativo de cambio que se viene desarrollando a través de esta propuesta de servicio, para el caso de esta tercera parte de la propuesta, es un proceso metódico cuantitativo empresarial. Esta propuesta de servicio FOMEPYME
el enfoque es netamente empresarial, con base en sistemas, métodos, técnicas, procesos, herramientas que se han ido validando, se han ido consolidando a través de muchas empresas en la trayectoria a nivel académica y a nivel directiva y operacional dentro de diferentes tipos de empresas en diferentes tamaños. Ese es el aporte que estoy brindando a través de esta propuesta de servicio para los emprendedores y empresarios. Y ese enfoque, este proceso metódico, es ir siguiendo esos lineamientos, esas directrices con base en sistemas, métodos, técnicas, procesos que validen el proceso para lograr que esa empresa realmente logre esos resultados que el emprendedor y el empresario está buscando. Y cuantitativo porque mucha de esta propuesta forma parte de números, cifras y valores, que es lo que argumenta un plan de negocios o un proyecto a nivel empresarial. El caso de la sesión de trabajo de hoy hace referencia a esa tercera parte que significa el 3. Luego el siguiente 1 significa que es el primer subtítulo de esa tercera parte. Y este es la primera división de ese primer subtítulo, que hace referencia a esa estructura de ese plan de negocios, cómo alinear, cómo encadenar, cómo determinar, cómo sustentar y argumentar cuál va a ser la dirección, la ruta, el camino, el norte de la empresa que ha definido el emprendedor, el empresario y sus directivas. Y eso se logra a través de un sistema que se llama direccionamiento para la empresa. Y ese direccionamiento es sumamente importante y supremamente valioso para poder sustentar y argumentar cuáles van a ser esas inversiones que hay que inyectarle a la empresa. Por eso es que es tan importante. Y la temática que vamos a desarrollar hoy hace referencia a la estructuración de ese direccionamiento de la empresa. Cómo se le va a dar esa dirección de acuerdo a ese entorno global del cual forma parte la empresa. Y para muchos emprendedores y empresarios muchas veces es desconocido. Y cuando no tienen esa claridad y van a hacer la solicitud a través de un plan de negocios o a través de un proyecto empresarial, hay que sustentar ese plan de negocios o ese proyecto empresarial, y si no se tiene claridad de ese direccionamiento de la empresa, ese plan de negocios se cae, no se logra la inyección de capital que se requiere. Por eso es tan importante que el emprendedor y el empresario no solamente conozca y estudie, sino que lo entienda, que lo sepa analizar, que lo sepa interpretar, que lo sepa argumentar, que lo sepa sustentar. De esta manera el camino se facilita enormemente. Entonces veamos en la sesión de trabajo de hoy el desarrollo de la sesión de trabajo para la estructuración del direccionamiento de la empresa, empezando por ver la definición y contextualización de ese direccionamiento para el emprendedor y el empresario, para que tenga esa claridad. Para plantear, definir, construir y estructurar el direccionamiento en la empresa, para luego lograr el realizarlo. Eso que se direcciona, eso que se plantea, ese camino que se proyecta, que se va a sustentar con base en un trabajo de investigación y de consulta en diferentes escenarios como lo son el entorno y el mercado, que inciden de manera directa e indirecta en la empresa. Se debe contar con la información y el estudio de consulta e investigación de esos dos grandes escenarios, el entorno y el mercado.
Y esa información de consulta y de investigación, esos datos que van a sustentar y argumentar ese direccionamiento, ese estudio, ese método, ese sistema, se realiza a través de fuentes secundarias, las cuales en la segunda en la segunda sesión de esta propuesta de servicio FOMEPYME, se hizo el trabajo de investigación de mercado, donde se trabajaron fuentes primarias y fuentes secundarias, lo cual ya para el emprendedor y el empresario en este momento es claro. Si alguien no ha visto esos videos, si no ha desarrollado el proceso formativo de cambio como está estructurado en esta propuesta de servicio, la invitación es a que se devuelva e inicie el proceso desde el comienzo. Es fundamental, es muy importante que este proceso formativo de cambio, el emprendedor y el empresario se estructure como lo está planteado a través de esta propuesta de servicio FOMEPYME, para que logre esa mentalidad y esa identidad como emprendedor y empresario, y se le facilita de esta forma cómo sustentar y argumentar cada uno de estos sistemas, cada uno de estos métodos, cada una de estas técnicas, como marcando la diferencia, marcando una diferencia. Y si conoce ese entorno y ese mercado, es muy fácil plantear cuál va a ser la ruta, cuál va a ser la dirección que será el referente ajustado a la empresa de manera particular, porque cada empresa es distinta, no existen dos empresas iguales. Y a través de ese proceso identificar con claridad los variados, muchos factores y variables en su contexto, tanto en el entorno como en el mercado, que existen, como son el sector económico de la empresa. De acuerdo al sector económico de la empresa, estos factores y variables van cambiando en su dinámica. Y en primer orden, el escenario que se debe empezar a consultar y a investigar y a conocer muy bien es el entorno, el cual se planteará y definirá y se estructurará en el plan de negocios. Esta técnica de ese trabajo de consulta y de definición y planteamiento para el entorno en sus diferentes factores y variables lo iremos desarrollando a través de una herramienta que en una sesión iremos a explicar cómo desarrollarla con el propósito de facilitar el proceso. Hasta este momento en la propuesta hemos venido compartiendo con ustedes, hemos ido estudiando y analizando cada una de las diferentes técnicas, pero luego iremos desarrollando sesiones de trabajo para la aplicabilidad y la implementación con la manera coordinada, enlazada, encadenada en paralelo de estas diferentes técnicas en la empresa para poder lograr esos resultados, porque no es suficiente con el solo aplicar una sola técnica o un solo sistema o una sola herramienta. De esta manera no se logran los resultados que el emprendedor y el empresario está buscando. Hay que hacer ese encadenamiento, hay que hacer esa coordinación entre las diferentes técnicas para lograr que la empresa no solamente se posicione, sino que crezca y se desarrolle. Y con esa alternativa, de esa manera, coordinada y enlazada y encadenada, logra el camino al éxito. Haciendo este proceso de esta manera, se plasma un documento que es el plan de negocios, que está sustentado y argumentado para la toma de decisiones en la empresa como única que es. Decía hace un momento que no existen dos empresas iguales, así las empresas hagan los mismos productos, no tienen el mismo equipamiento, no tienen el mismo personal, no cuentan con los mismos equipos, no cuentan con la misma infraestructura. Así es, las empresas estén una al lado de la otra, el impacto cambia en cada una de las empresas. Es por esta razón que no existen dos empresas iguales.
En segundo orden, en ese trabajo de consulta e investigación para el direccionamiento, hay que identificar el escenario de mercado, el cual nos centramos totalmente en el desarrollo en la segunda parte de esta propuesta de servicio FOMEPYME, donde se hizo el estudio de investigación aplicando cada una de las técnicas y desarrollando todo el proceso. El proceso estratégico a través del direccionamiento es el que se plasmará de una manera, se va a plasmar de una manera que quede claro de cómo la empresa hará sus negocios, cómo es que puede mejorar los resultados en un horizonte de tiempo determinado, que puede ser a corto, a mediano y a largo plazo. Esto se van definiendo tiempos de manera trimestral, semestral, anual, cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años, cada quinquenio. Esto lo define y lo plantea el emprendedor y el empresario y sus directivas. La segunda parte de la sesión de trabajo de hoy vamos a hacer el estudio y análisis referente a las técnicas, herramientas y características del direccionamiento para el emprendedor y el empresario. El primer estudio para definir los puntos clave para el direccionamiento es de orientación y de dirección, de acción y del rumbo y una proyección que se determina para la empresa. Solo se logra a través del direccionamiento. Esto solamente se logra cuando se ha determinado el direccionamiento. Por ello debe ser muy claro en cómo lo va a argumentar y lo va a sustentar el emprendedor y el empresario para obtener ese capital, sea con inversionistas o sea con alguna entidad privada o una entidad pública o con alguna entidad financiera. Es por ello la importancia de que el emprendedor y el empresario hagan este proceso de formativo de cambio y se vayan fortaleciendo, vayan mejorando, vayan creciendo día a día. Este es un proceso que ya no termina. Decíamos nosotros en la primera parte de esta propuesta que el ser emprendedor y empresario es un estilo de vida, es una vocación, es una profesión. Por ello es que es tan importante conocer cada una de estas técnicas y herramientas. La primera fase de estudio y análisis se debe desarrollar con respecto al entorno, como ya lo había descrito y ya como ya lo había explicado hace un momento, el cual se debe realizar en un contexto globalizado del mundo de los negocios. Las empresas, sin importar si van a operar a nivel local o a nivel departamental o regional o estatal, siempre hay que dimensionar la empresa en el contexto global para poderle dar dirección a la empresa, porque hoy todo está enlazado, todo está encadenado, todo está coordinado en el mundo de los negocios a nivel global. Hoy debe visualizar en el marco generalizado de cómo es la incidencia directa e indirecta de ese entorno y esos diferentes factores que componen el entorno para la empresa. Y esos factores y variables del entorno de manera positiva y negativa inciden en la empresa. Y cuando se tiene esta información, esto da la facilidad de cómo determinar la ruta que va a seguir la empresa. La segunda fase de este estudio de análisis, que es el mercado, que se realiza desde el contexto también globalizado para el mundo de los negocios que incide en la empresa hoy, visualizando el marco generalizado para la empresa en particular, dependiendo de su sector, de su tamaño y de su objeto social, de cómo va a operar la empresa. El externo, en donde cada factor y variable del mercado, tanto el mercado como el entorno, son situaciones que se presentan fuera de la empresa y la empresa no tiene control sobre ellas. Sobre esos diferentes factores y variables, la empresa no tiene control. Por ello es tan importante hacer este estudio muy bien y que el emprendedor y el empresario tenga claro cómo es que se estructura, cómo se desarrolla, cómo se plantea para poderlo sustentar y argumentar.
De una forma positiva y negativa, incide cada uno de estos diferentes factores también del mercado, así como lo hizo del entorno, para el desarrollo que ejecute los principales y priorizados factores y variables en el mercado. ¿Cómo es esa incidencia tanto positiva como negativa para la empresa? Y finalmente, nuestra tercera y última parte de esta sesión de trabajo hace referencia a la aplicación, a la aplicabilidad e implementación de la técnica y de la herramienta en la empresa, realizada por el emprendedor y el empresario. Para la realización del estudio de construcción, análisis, implementación y ejecución efectiva del direccionamiento, debe haberse hecho ese trabajo de consulta e investigación y esa estructuración tanto en el entorno como en el mercado, en sus diferentes factores y variables que se analizan en cuál es su incidencia a nivel positivo y negativo. En las muchas características a considerar tanto para la administración y para la gestión, que es primordial para poder optimizar esos recursos y capitales en la empresa. Se debe tener claridad del conocimiento de cuál va a ser esa dirección, ese direccionamiento y de esa estructura organizativa de la empresa. La estructura organizativa es otro método que de manera coordinada y de manera encadenada se debe enlazar con el direccionamiento, igual que la planeación estratégica. Y esto se debe hacer en detalle para toda la plantilla de la empresa y así se facilita cómo implementar cada una de estas técnicas, cada una de estas metodologías en la empresa. Si no se realiza esta estructuración, es muy difícil el poderla implementar en la empresa, y esa implementación se debe hacer en toda la estructura organizacional de la empresa, no por una sola parte o en una sola sección o en un solo departamento como sucede en varias empresas. Si se hace de esta manera, no se logran los resultados en unidad y cohesión y no se logran resultados efectivos. Definir y redefinir e innovar de manera permanente. Con el direccionamiento se logra cómo poder hacer que la empresa se vaya adaptando y ajustando, se vaya redefiniendo, que vaya innovando de acuerdo a la situación coyuntural que se vaya presentando. Y así hacer los ajustes a las estrategias que unan y estrechen las relaciones de todas las áreas organizacionales de la empresa dentro de la estructura de manera particular y única para cada empresa. Se deben desarrollar los procesos y procedimientos y programas que parten del direccionamiento. El direccionamiento no es único, también tiene una estructura, también tiene un encadenamiento que hay que ir desarrollando, que hay que ir implementando poco a poco, no de manera descoordinada ni de manera desorganizada. Se debe ir implementando de acuerdo a cómo se ha estructurado y programado, que fortalezcan y afiancen las relaciones dentro de la empresa. Esto se logra cuando se va implementando de manera acertada todo el proceso, se va consolidando todas las áreas y todas las personas que participan en la empresa se van cohesionando. Definir e implementar los mecanismos y la comunicación asertiva. Los mecanismos de comunicación en las empresas son muy débiles. Existen serios problemas de comunicación y menos que sea comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una de las características que nosotros analizamos en la primera parte de esta propuesta cuando hicimos el estudio de análisis de cómo lograr el espíritu emprendedor, de cómo formarse para ser emprendedor y cómo es el proceso formativo para ser empresario. Por ello es que es tan importante realizar todo el proceso como está estructurado en esta propuesta de servicios. En todas las áreas de la estructura dentro de la empresa, la comunicación asertiva es vital. Así hago una analogía. Así como para el ser humano la sangre es vital,
la comunicación para las empresas es igualmente vital. El cuerpo humano sin sangre no tiene vida. La empresa sin comunicación tampoco tiene vida. Definir y mejorar y mantener los medios y mecanismos para que haya una interacción fluida entre todos los niveles jerárquicos. Esto se logra a través de esa comunicación asertiva. Si no hay esa comunicación asertiva, no se logra esa interacción fluida entre los diferentes niveles jerárquicos que existen en la empresa, que es el directivo, el ejecutivo y el operativo. Por ello es que todas las herramientas que hemos estado estudiando y analizando deben estar de manera enlazada, de manera encadenada, de manera coordinada. Y si no se hace de esta manera, no se logran esos resultados. Hay que definir y mejorar y mantener tácticas para dar respuesta a esas estrategias que se han definido. Y esas tácticas son las que acercan y estrechan las relaciones laborales de una manera respetuosa entre las diferentes divisiones, departamentos y secciones que componen la estructura organizacional de la empresa. Entonces, por ello, esto facilita la implementación y los resultados que se están buscando, pero si se hace de esta forma, de manera encadenada y enlazada. Si se hace de manera por partes y se implementa solamente por partes y no se implementa en toda la empresa, el resultado no se va a lograr. Bueno, hemos terminado nuestra sesión de trabajo de hoy. Quiero invitarlos nuevamente para que se suscriban al canal, y aquellas personas que ustedes consideren que es valioso e importante que conozcan esta propuesta, los inviten para que también se suscriban al canal. No olviden hacernos sus comentarios, sus aportes, y si alguien tiene algún requerimiento específico, particular referente a una idea o a una empresa, también me lo dan a conocer para ponernos en contacto y orientarlos, brindarles la asesoría y el servicio. No siendo más, les deseo un cordial saludo.